Esta semana estaba pensando en el tema de la Navidad y yo sé que para algunos es un poco conflictivo por las enseñanzas que han salido quizás en los últimos 30, 40 años. A los escritores más famosos del siglo pasado nadie les cuestionaba la Navidad, pero hace 30, 40 años se comenzó a cuestionar la Navidad por enseñanzas nuevas que hay, que son un poquito radicales y no enfocan realmente el sentido de la natividad que aparece en los evangelios. Pero hay una pregunta que quizás no está en la narrativa del nacimiento de Jesucristo, pero Jesús se las hace a sus discípulos antes de partir, antes de ascender al cielo. Entonces, si vamos a Mateo 16, 13 al 17, dice: al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Sin duda, mis hermanos, esta pregunta no es para tomarla a la liviana. Esta pregunta es tan profunda que no creo que exista la mente humana que alcance a entender el concepto de la pregunta. ¿Quién creen ustedes que soy yo? En el mundo se piensan muchísimas cosas de Jesús, muchísimas. Algunos piensan en primer lugar que la pregunta está mal hecha porque alguno diría: ¿quién fue Jesús? No creen quién es Jesús, porque para ellos Jesucristo es una imagen o un personaje histórico solamente. Y entonces hay que preguntarlo en el sentido de quién fue, porque no le dan contexto concurrente, vigente a la persona de Jesucristo. Algunos piensan que Jesucristo fue solamente un maestro de la época en que vivió. Muy especial, muy único, pero solamente un maestro. Algunos piensan en el Medio Oriente que Jesús era un profeta más y nada más que eso. Algunos ven a Jesús como una figura que representa hasta los principios del comunismo, aunque usted no lo crea. Algunos ven a Jesús como si fuera un extraterrestre. Son esas personas sensacionalistas que todo lo apuntan a una explicación de alienígenas. Aún culturas de Asia presentan a Jesús como el enviado de Dios, un iluminado, pero nunca como el Hijo de Dios o como Dios mismo. Algunos ven a Jesús como parte de una cadena de reencarnación, porque ellos piensan que todo ser se va reencarnando. Algunos ven a Jesús como un ser mitológico, tanto así como las figuras romanas que hay: Zeus, Apolo o el Poseidón y Jesús. No creen que es algo realmente real. Algunos ven a Jesús como un hombre muy sabio, muy bueno, muy bondadoso que existió y simpatizan con sus dichos, pero no con sus seguidores. Aún dentro de la iglesia, mis hermanos, nos sorprenderíamos de la respuesta que obtendríamos a esta pregunta: ¿quién creen ustedes que soy yo? Si Jesucristo nos preguntara hoy: Claudio, quiero que tú me digas con tu boca quién soy yo, pero en base a la fecha en que estamos ahora, hoy quisiera cambiar un poquito la pregunta y quisiera plantearla de una forma que represente la fecha. Y yo preguntaría: ¿usted sabe quién nació en un pesebre? ¿Usted sabe quién nació? No necesariamente el 25 de diciembre, porque no fue así, pero de que nació, nació. ¿Usted sabe quién nació en un pesebre? Parece una pregunta muy burda, muy fácil para niños, pero aunque no lo creamos, es la pregunta más difícil e imposible de contestar. Solo conocemos un poquito nosotros y lamentablemente ese poquito asumimos de que es todo. Algunos: no, yo sé quién nació en un pesebre. Entonces la pregunta sigue siendo: ¿realmente sabemos quién está de cumpleaños en Navidad?
No podemos pensar que solamente un bebé naciendo, porque Jesucristo siempre ha existido, antes de que naciera en el pesebre. No podemos pensar que fue un maestro sabio que nació y moró en el primer siglo solamente. No podemos decir que es Dios naciendo exactamente, porque Dios no puede nacer. No podemos pensar solamente que Jesús vino a morir por mí, porque Jesús es mucho más que eso. El solamente decir es la persona que vino a morir por mí ya huele a ignorancia. Ya huele a la desvalorización de la persona que realmente es Jesús. Es una evidencia de la carencia del conocimiento que tenemos de este personaje. Y todos carecemos de información para realmente hacer justicia a la pregunta: ¿quién soy yo? No podemos pensar que nació y solamente Él nació para darme vida. Porque Jesucristo existe por muchas otras razones. Y nosotros somos parte del puzzle de todo el universo. Entonces, ¿qué debemos pensar cuando escuchamos a quién se celebra el nacimiento? La pregunta es: ¿quién se encarnó en un bebé? Y aclaro, encarnó, no reencarnó. La reencarnación es muy diferente a la encarnación. Reencarnarse es volver a nacer, morir y volver a nacer en otra vida. Es muy diferente a encarnarse, que es descender y tomar un cuerpo humano. Por ejemplo, el hinduismo dice que Jesús es una de las tantas revelaciones que Dios ha dado a la tierra. Es una más de tantas. Lo respetan, pero es una más de tantas. El budismo dice que Jesús es un ser iluminado y un maestro, pero nunca el Hijo de Dios. El judaísmo, el que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, dice que Jesús es solamente un rabino, un maestro, porque no se puede elevar a nadie a la figura de Dios y porque Jesús nunca va a ser el Mesías ni el Cristo. El Islam, en lo que creen los musulmanes, habla muchas veces de que Jesús es un profeta y no lo niega, que es un gran profeta, que hace milagros, pero nunca aceptan de que sea el Hijo de Dios, ni menos Dios, ni menos que interceda por nosotros. Entonces la pregunta: ¿quién es Jesucristo? ¿A quién celebran? Tantas respuestas que hay. ¿Qué les parece si vemos qué dice la Biblia? Que es la revelación de Dios hacia nosotros. El nacimiento de Jesucristo, en primer lugar, fue algo programado como respuesta al pecado inicial que separó al hombre de Dios. Si Adán y Eva no hubieran pecado, no se hubiera puesto en marcha la redención. Y alguno dice: ay, pastor, ¿qué es eso de redención? Pues cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, no necesitaban redención porque Dios bajaba a conversar con ellos. Ellos eran seres eternos. Ellos eran seres totalmente diferentes a lo que nosotros somos. Pero cuando pecaron y comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, perdieron cualidades muy importantes, como por ejemplo, en primer lugar, fueron expulsados del huerto. A espada, el ángel se colocó fuera. Y eso inició una nueva vida para ellos. Se transformaron en seres mortales. Dentro del huerto no morían, fuera del huerto comenzaron a tener sangre en sus venas. El hombre tuvo que trabajar con el sudor de su frente como castigo, y en una tierra que comenzó a dar espinas, en una tierra que se colocó árida, que se colocó contraria a ser bondadosa y amable y cariñosa con el hombre, que era la creación de Dios. Era una tierra que ahora tenía que trabajar con dureza. La mujer, como consecuencia de ser expulsada, comenzó a parir con dolor. No paría con dolor antes. Y aparte recibió el castigo de que el hombre se iba a enseñorear por sobre ella. Dentro del huerto era 50-50. Fuera del huerto, usted vea la historia cómo la mujer fue enseñoreada por el hombre. Ahora,
algo más doloroso e importante que sucedió, que perdieron ellos, no fue el que tuviera que trabajar, no fue el que la mujer comenzara a tener dolor, no fue que ahora el hombre era el mero mero de la casa, según la interpretación humana, sino que perdieron la relación que tenían con Dios. Y cuando perdieron la relación que tenían con Dios, o sea, fueron expulsados, ya Dios no podía caminar con ellos, entra Jesús. Ese bebé que se recuerda que nace. Es ahí donde entra Jesús en el panorama humano. Y si leemos en Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, Dios le dijo: miren, van a tener consecuencias, porque el pecado siempre los va a apartar de mí. Van a tener que salir del lugar donde estaban, donde mi presencia estaba con ustedes, y sus cuerpos van a cambiar, su forma de vivir va a cambiar, y ya no nos vamos a comunicar como antes, ya no van a estar en la relación que teníamos, pero yo al tiro comienzo a arreglar ese problema, porque yo no puedo vivir, no quiero vivir sin ustedes. Yo les amo, y como yo les amo, de la descendencia de ti, Eva, se va a levantar uno que le va a aplastar la cabeza al que te engañó. Y sí, el que te engañó va a herirlo en la planta de los pies donde debe estar, pero él que va a venir va a agarrar por la cabeza a quien creó este problemita. Ahí comenzamos a ver al niñito que vemos en un pesebre. La versión NTV de este mismo versículo dice: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, hablándole a la serpiente, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón, haciendo entender de que el mal iba a tener descendencia, pero de la mujer se iba a levantar uno que iba a arreglar el problema del corte de relación. Entonces, número uno, cuando veamos el bebé en un pesebre, ¡ay, qué lindo, qué indefenso, qué chiquitito! Número uno, recordemos verdades que están trazadas desde el comienzo de la Biblia. Jesucristo es Dios restaurando la relación entre el hombre y él mismo. Jesucristo es la puesta en marcha de un plan de redención, porque le habían quitado su novia a Dios. Y aunque se le hayan quitado y la novia como dice en todo el Antiguo Testamento, muchas veces se fue a prostituir con otros dioses, aún así el novio sigue amándola y sigue dándole oportunidades. Y él mismo desciende y dice: yo seré Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, cuando vemos el nacimiento en el pesebre, lo primero que se nos tiene que venir a la cabeza: gracias, Señor, porque nunca sabré a cabalidad quién eres tú, pero sé que tú eres el plan de reconciliación para con mi vida. Es muy lindo cantar canciones navideñas. Y en el ambiente secular hay muchas canciones que no tienen nada que ver con la Biblia, y a veces la Navidad se va tornando en un sistema que siempre digo que es uno de los más crueles. Es en el periodo de Navidad en que los papás se dan cuenta de que no tienen la misma cantidad de dinero que tienen otros papás para darle a los niños regalos. Es en la Navidad donde niños ven que a otros niños les llegan regalos y a ellos no. Es una etapa muy cruel si se trata de comercio solamente. Pero la Navidad se trata, número uno, de Dios dando un paso para rescatar a su amada. Y su amada se llama Iglesia de Cristo. Ese ser indefenso que nosotros vemos es nada más y nada menos que el mismo Dios en Génesis recuperando a la que le falló. Ese bebé que vemos tan frágil no es nada más y nada menos que la promesa de que yo te voy a dar la oportunidad de que todavía estés en mi regazo conmigo. No importa lo que hayas hecho, yo voy a descender, voy a tomar un cuerpo por un periodo de tiempo terrestre, voy a salir del Kairos, el tiempo de Dios, para entrar al Cronos y buscarte.
Me duele haberte sacado del huerto del Edén. Me duele de que tú tengas que trabajar tanto. Me duele verte parir con dolor. Me duele ver cómo el hombre tomó a pecho el enseñorearse a la mujer y ahora te maltrata y te usa y te rebaja. Me duele tanto que yo voy a descender a arreglar este problema que no lo originé yo, pero yo lo arreglo. Juan 3, 16, 19 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ponga atención, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Supuestamente cada Navidad, cada diciembre, en esta fecha, se habla de Navidad, natividad, en inglés es Christmas, de Christ. Pero se sigue cumpliendo lo que dice Jesús mismo, de que los hombres aman más las tinieblas que la luz. Ven a Dios en un pesebre, ven que descendió para arreglar el problemita que se armó al principio con la serpiente y la desobediencia y la expulsión y la imposición de castigos. Y Dios viene a arreglar el tema por amor a su novia. Pero la maldad del hombre es tan grande hoy en día que hasta quieren evitar que se diga Christmas o Navidad. Aún siendo Jesús el plan de restauración en la relación de Dios con el hombre, muchos lo siguen rechazando. Y lo siguen rechazando y hasta quieren sacar la evidencia. Yo no sé qué quieren celebrar entonces. Dios ama tanto al hombre que no quiere perder esa relación que estaba en el Edén. Pero no lo puede forzar. Él abre una puerta, desciende, se encarna por un periodo en un bebé para venir a mostrar que Él quiere recuperar a su amada. Juan 14, 6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. A eso vino ese bebé. Él se encarnó para decir estas frases a su amada. Juan 3, 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Acabamos de leer, ¿cómo puede ser salvo? Creyéndole de corazón al novio. Solamente usted puede tener una relación con alguien cuando usted se decida creer en él o en ella. No existe una relación que tenga éxito si no se cree en él o en ella. Es más, las relaciones se acaban cuando se deja de creer en él y en ella. Dios tuvo la oportunidad de desechar al hombre cuando le falló en el huerto del Edén y le creyó a la serpiente. Pero Él sigue creyendo en nosotros, que envió a su Hijo unigénito para restaurar esa relación inicial. Porque Él no quiere que pensemos que Él nos creó para vivir 80 años a lo máximo y morir quizás como. Él no quiere que pensemos que eso es vida. Eso es un resultado de la caída del hombre. Jesucristo vino para decirnos: miren, lo que ustedes tienen conmigo es vida en abundancia, es vida eterna. No se queden mirando lo que hay en el mundo, que es un periodo corto de tiempo cuando se compara con la eternidad. ¿Y por qué hay tanto sufrimiento, pastor? ¿Por qué hay tanto dolor? Porque es un periodo de vida, es la consecuencia de la caída del propio hombre. Pero Jesucristo viene a rescatarnos para cuando este cuerpo irremediablemente parta, muera, vuelva al polvo, nosotros sigamos con Él como fue de la manera inicial, junto a Él, caminando con Él y delante de su presencia. Eso es redención.
Cada vez que veamos un pesebre, no pensemos que es un ser indefenso. No pensemos de que quizás un burrito, una vaca o algo podría haberlo pasado a llevar. Todo estaba programado milimétricamente. Jesucristo mismo dijo: nadie toma mi vida sino que yo la entrego. Es imposible que el creador del universo por accidente haya decidido venir a buscar lo que se había perdido, y por accidente lo colocaron en 2 árboles clavados, que es una cruz. El que creó el universo termina clavado en 2 árboles por accidente. No, mi hermano, por amor a la relación con nosotros. Cada vez que llegue la Navidad, deberíamos recordar que es el tiempo en que al que le fallamos nos dice: te quiero dar otra oportunidad. Quiero restaurar la relación contigo. El medio que estoy usando, no le ponga mucha atención. Esto de bebé, esto de acá, eso es para darte una lección. Pero yo soy eterno, yo soy tan profundo que nunca sabrás quién soy. Solamente la parte que se te ha revelado: soy el Hijo de Dios que vino a rescatarte. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. En cambio, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A esa misma criatura que en el Génesis Dios le tuvo que imponer castigo, y ahora el hombre trabaja y dice: lo que tengo yo ya no es vida, esto es sobrevivir. Lo que tengo yo son puras penas, puros dolores. Y Jesucristo dice: esa es la consecuencia del pecado, pero yo vengo para cambiar eso. Millones de mujeres son atropelladas diariamente, abusadas sexualmente, abusadas verbalmente, abusadas en todo sentido. Y Jesucristo viene a decirle: esa no es la vida que yo hice para ti, sino que yo he venido para darte una vida en abundancia. Restauración es el sinónimo de Navidad. La oportunidad de quien a nosotros le fallamos nos dice: yo te voy a dar otra oportunidad. Y llega otra Navidad, y llega otra Navidad, y llegan las oportunidades. Y no solamente en la Navidad, porque la misericordia de Dios se renuevan cada mañana, cada día que tengamos la oportunidad de respirar, de levantarnos. No importa qué tipo de vida te está tocando en esta década. No importa qué situación matrimonial te ha tocado en esta década. No importa qué situación económica te ha tocado en esta década. Dios sigue recordándote: es verdad que caíste, pero aquí yo estoy para restaurarte en la relación conmigo. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué se toma la molestia el creador del universo y de las galaxias que ni siquiera podemos comprender ni entender, de venir a nacer en un periodo de tiempo humano? ¿Por qué? Porque Él no quiere que perezcamos. La serpiente engaña y sí quiere que perezcamos. Pero Dios, nuestro creador, quiere tener una relación con nosotros, y lo último que quiere es que nosotros nos sintamos perdidos y sin esperanza. Podemos perder mucho aquí en la tierra. No a todos les irá bien. No todos nacen con un ADN perfecto donde mueren de viejos. Podemos tener desaventuranzas en la parte económica. Siempre recuerdo la historia de mi bisabuelo, que fue hijo de una monja y un doctor alemán, que lo mandaron a un orfanatorio por ser consecuencia de esa relación, que se escapó a los 11 años a las calles de Chile, que lo tomó una familia chilena, que le cambió el nombre de Nelson Jensen a Alejandro Sepúlveda, y que después le fue bien en los negocios de la mueblería. Y cuando comenzó a trabajar en la obra y dejó a sus 2 socios en la mueblería,
Él se iba a sembrar iglesias y un día que volvió, le quitaron el negocio y quedó en la calle por segunda vez. ¿Qué hizo mi abuelo? Siguió abriendo iglesias. Él entendía de que el llamado que nosotros tenemos en la tierra va más allá de lo que nos toca vivir en algún determinado tiempo o año o década. ¿Por qué nos dejamos de congregar? ¿Por qué dejamos de buscar como lo hacíamos antes? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es que Dios se acuerda como éramos en otros países. Es que Dios se acuerda cuando sentimos realmente en una Navidad quizás el llamado de Él, el cariño de Él, la forma en la que vino al mundo. Y hoy en día la Navidad, los servicios, cualquier actividad ya no te toca. Porque para ti es más importante lo que pasa en el año, este año. Y Dios desde Génesis está preparando la redención para nosotros. Y ahora las Navidades son como viento que pasa y nada más. No, pastor, es que yo no celebro la Navidad. No la celebre. Recordemos la natividad entonces que aparece en los evangelios. Yo no estoy hablando de celebrar, de tirar cohetes, de comprar ropa, de salir a bailar, de emborracharse. Estoy hablando de recordar de que Dios Dios se comprometió con enviar a alguien que iba a restaurar la relación que se perdió. Y ese alguien es Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros. Cada Navidad, ponga atención a esto, cada Navidad, mi hermano, debe ser un recuerdo del esfuerzo que Dios ha hecho por restaurar la relación con Él. Cada diciembre, cuando escuche música, cuando escuche todo, debería transformarse para todo cristiano en el recuerdo del Génesis diciendo: yo te voy a dar otra oportunidad aunque me has fallado. Iré a buscarte. Pero esa oportunidad de recordar este esfuerzo de Dios, lamentablemente es reducido por este tiempo, por esta generación, por este mundo, a borracheras en diciembre, a compras y ventas en diciembre, a tener una reunión familiar, pero sin hablar del cumpleañero. Para algunos es una oportunidad de viajar y nada más. Para otros es una oportunidad de comer comida rica y nada más. Para otros es una oportunidad de renovar el vestuario y nada más. Para otros es una excelente oportunidad para renovar la casa en IKEA, en Home Depot, en Best Buy, electrónicos, Navidad, Año Nuevo, gloria a Dios, todo nuevo en la casa, buenas ofertas. El plan de redención, de volver a tener esa relación, de caminar con nosotros al lado, nosotros con Él al lado, lo reducimos nosotros solamente a lo que usted y yo practicamos muchas veces. Y hasta para algunos Navidad es solamente bailar, coquetear, emborracharse, payasear y nada más. Navidad. Pero el propósito inicial de la Navidad sigue siendo cumplir lo que dijo en Génesis, restaurar la relación que teníamos al lado de Él. Él quiere que estemos a su lado. ¿Quién quiere tener una relación con un ser amado a distancia? ¿Quién desea tener a un ser amado a distancia? ¿Usted tendría un hijo a distancia? ¡Hoy qué feliz soy! Vete a vivir allá. Vete a Chile, al sur de Chile y a la Antártica, allá donde hay una base, allá. Te amo tanto que te quiero bien lejos. Dios dice: te amo tanto que yo voy a ir donde tú has descendido. Esos versículos siempre van a resonar en nosotros, mis hermanos. Jesucristo es la prueba de que Dios es mejor que la historia del hijo pródigo. La historia del hijo pródigo: el padre se queda en la casa, el hijo pide toda su herencia y se va a malgastarla y termina alimentando cerdos en la ciudad hasta que se da cuenta de que en su casa tiene de todo y vuelve al padre. Cada pesebre, cada niño, baby Jesus que colocan,
Cada natividad debe ser el recordatorio de que en esta historia de Génesis el padre no se queda esperando a que el hijo vuelva del charco donde está con los chanchos, sino que el padre decide descender e ir al charco a buscar al hijo. Y se hace hombre. Y por 33 años viene al charco con los cerdos para rescatar lo que se había perdido. Que no nos damos cuenta que la Navidad en un pesebre es nada más y nada menos que Dios mismo, Emmanuel, viniéndonos a buscar a los pródigos. ¿Cuántos nosotros conocemos de Jesucristo, mis hermanos? ¿Quién dicen que soy yo, amada iglesia? ¿Y quién piensan que soy yo? Número 2, cada vez que veamos un pesebre que hablen de Navidad, recordemos que Jesús es el modelo de comportamiento a seguir. Dios no solamente vino a decirnos, vuelve. Es el novio que perdona y que perdona. Él hace lo que nosotros no haríamos. A nosotros nos las hacen una, te fuiste. A rey muerto, rey puesto. A Dios le hacen una y el mismo instante que le caen los castigos al hombre, Él dice, pero ya tengo un plan para ti, hijo. Ya tengo un plan en marcha porque no te voy a dejar solo. Jesús es el modelo de comportamiento a seguir. Mateo 11:29 dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. ¿Qué es lo que falta en la época navideña sino paz realmente, mis hermanos? Tenemos que comprar, tenemos que arreglar la casa, tenemos que sacar las luces, tenemos que darle a los niños lo que ellos quieren. Tenemos que tapar nuestra tristeza, nuestra ansiedad, nuestro estrés, nuestra depresión. Tenemos que empolvar todo eso para que vean que sacamos otra Navidad adelante. Cuando Jesucristo dice que Él vino a nacer en un pesebre, no para provocar solo una celebración, que sí la hubo, los ángeles cantaron, se abrió el cielo y esa noche hubo un concierto angelical, pero Él vino para enseñarnos cómo vivir para tener paz. Tomen mi yugo no le tengan miedo, éntrenle a mi yugo, que mi carga es fácil, es ligera y tendrán paz llevando mi yugo. Jesús lo colocó de una manera muy simplecita, mis hermanos. Juan 14:15 dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. También Jesús elevó a todos nosotros, los que lo seguimos, a un lugar de privilegio increíble con Él. Cuando leemos en Mateo 12:46-50 dice, mientras Jesús hablaba con la gente, su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablar con Él. Su mamá y sus hermanos carnales llegaron a buscar a Jesús donde Él estaba enseñando. Verso 47 dice, alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Él respondió al que le dijo esto, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos carnales? Y extendiendo la mano hacia Iglesia Crixai, sus discípulos, dijo, mi madre y mis hermanos están aquí, porque todos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos son mis hermanos y mi madre. Ese bebé que está ahí representando tanta inocencia, viene a elevar el estado caído de nosotros para llamarnos hermanos, amigos, elevar el estatus de la mujer a un punto en que él mismo le dice, esta es mi familia. En los negocios de mi Padre me conviene estar porque a esto vine yo. 1 Corintios 11:1 dice, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Esto es el apóstol Pablo, reforzando la idea de que Jesucristo vino para que nosotros tomemos sus enseñanzas como el ejemplo a seguir. En el fondo le está diciendo a los corintios, bueno, se les hace difícil entender la doctrina que le entrego. Por último, imítenme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo y es lo mismo. Pero a las finales que se cumpla lo que Dios quiere. Si me amáis, guardad
mis enseñanzas, mis mandamientos. En otras palabras, cada Navidad debe ser la oportunidad de tener el modelo correcto de vivir el año que viene. Cada Navidad no es para sacudirnos y la cumbia y... Yo vengo de Chile, pura cumbia. Pura cumbia. Yo creo que Perú lo mismo y Bolivia lo mismo, Argentina lo mismo. De ahí para arriba no sé. Cumbia, tomatera. Si se puede agarrar por ahí una piernecita, se agarra también. Y el plan inicial de Dios era venir a rescatar a la novia con la cual había perdido esa relación. ¿A qué hemos reducido el plan de restauración de Dios? A figuras de yeso, a canciones navideñas. Si hoy día cantamos himnos, mi hermano, mediten la letra, porque los himnos tienen una riqueza bíblica tremenda, pero no cante por cantar Jingle Bell, Jingle Bell. Dios creó a Rudolf de Deer y nosotros cantándole a Rudolf. Cántele al Creador mejor. Y peor, el viejito pascuero, como decimos en Chile, o Papá Noel en otras partes. No sé cómo le dirá a usted, es un personaje ficticio, el cual la misma canción dice, He see you when you're sleeping. Él te ve cuando estás durmiendo. He knows when you're awake. Él sabe cuando te despiertas. He knows when you have been bad or good. Él sabe cuando tú has sido bueno o malo. Oiga, la canción de repente hasta son media satánicas. Eso es solamente un demonio vigilando a una persona. La palabra dice que cuando un demonio sale y es que expulsado, se va a territorios áridos. Y cuando después dice voy a volver con 7 amiguitos más, y si la casa la encuentra vacía, vuelve a estar en esa persona. Y ahí se puede cantar. They see you when you're sleeping. Ellos te ven cuando estás durmiendo. Mi hermano, cuidado con el sentido de la Navidad. Yo no estoy diciendo que soy una persona legalista, le estoy diciendo que el primer punto, la natividad existe como una prueba, un recordatorio de que Dios vino a rescatar a la novia que le falló en Génesis. Que vino a buscarla como el padre que no se queda esperando al hijo pródigo, sino que desciende al charco. Eso es Navidad. Y por último, cada vez que veamos un pesebre, no veamos algo tan insignificante, delicado, pobrecito. Tapen a Jesús porque se puede resfriar. Colóquenle las vacunas porque Jesús le puede dar papera, sarampión, pobrecito. Mi hermano, cada milímetro en la historia de Jesucristo en la tierra ya estaba programada. ¿Por qué? Porque Jesús, el niñito que nosotros vemos, es la reencarnación momentánea en la tierra del alfa y la omega. Y alfa en el idioma griego es el comienzo, es la primera letra, y la omega es la última letra, es decir, Él es el principio y el fin. El problema es que no hay principio y no hay fin. Eso lo dicen para que entendamos nosotros que Él es eterno. La eternidad en un pesebre, ¿lo puede entender usted? ¿Lo puedo entender yo? La eternidad se vino a encarnar para volver a nosotros a ser seres eternos con Él. Hermanos, no nos confundamos con la imagen de un bebé indefenso. Dios envió a su Hijo, pero su nombre era Emmanuel, que es Dios con nosotros. La restauración era el plan puesto en marcha que ocurrió en Belén, pero no comenzó en Belén, comenzó en Génesis. Era la fase número 2 quizás, o 3. Primero fue en Génesis el anunciamiento del plan de rescate a la amada. Después vinieron los profetas para entregar la profecía de cuando viniera Él. Y el Nuevo Testamento comienza con la realización o el cumplimiento
del plan de redención, el nacimiento de Jesucristo. El cuerpo humano en el cual decidió hacerse presente en la tierra fue una excusa para descender a un tiempo terrestre. Dios no es un bebé indefenso, mis hermanos. Él nos está dando un ejemplo de humildad, pero nadie puede tomar la vida de Jesucristo si no Él la entrega y la pone. Él decidió padecer para estar más cerca de nosotros. No tenía que padecer. Él quería saber o darnos a nosotros a entender de que Él también sufrió. Y fue tentado en todo, pero nunca pecó. Él nos mandó una carta desde el cielo diciendo: te voy a dar 1 año para que vuelvas, amada. Si en 1 año no vuelves, me caso con otra. Él realmente fue el padre de la historia del hijo pródigo, pero en la versión número 2. El padre que no se quedó esperando al hijo, sino que lo fue a buscar al charco. ¿Cómo no nos va a conmover ver un pesebre? ¿Cómo no nos va a conmover ver al creador del universo poniendo en acción la fase número 3 de la Biblia? Hacerse presente. Y todo eso es porque Él no es como nosotros. Podemos llamarlo amigo, podemos llamarlo hermano, como Él dice, pero no nos confundamos. Dios no es como nosotros. Jesucristo no es como nosotros. Veo que algunos en la época moderna lo tratan de compadre, escuchado. Él es mi compadre, Él es mi yunta, se lo echan al bolsillo. Dios no es como nosotros. No nos confundamos. La palabra dice que a tu amigo, como tú dices, toda rodilla se doblará delante de Él, de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No es como tú ni como yo. ¿Por qué de repente nosotros queremos hablar de religión y discutir un poquito? Well, let's talk about religions. After politics, religion. ¿Quién crees que eres tú para ponerte a hablar del quien creó la física, la biología, la astronomía? Del quien habla una palabra y el universo obedece. Y se forman cosas donde no hay. ¿Quién cree que somos nosotros para tratar de entender, hablar de Dios, cuando solamente su espíritu moviendo sobre la faz de las aguas comienza a crear cosas? Y el Espíritu de Dios se movía desde el Pacífico, que ahora es, y se movía hasta el Atlántico, y se movía al mar Mediterráneo, y andaba para allá, y nosotros con un carrito nos movemos, si es que le colocamos gasolina. Y Él da la orden, y quizás a través de un Big Bang se crea un pedacito del universo donde Él colocó una orden. Y nosotros queremos entender a Dios. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, refiriéndose a Jesús. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está hablando de la Trinidad. Siempre digo, no trate de entender algo que está fuera de la lógica humana. Es un Dios en 3 personas. 3 manifestaciones, un Dios. Y Jesucristo estaba presente. El mismo que ve en un pesebre, Él estaba creando el mundo. ¿Será que a alguien se le ocurre de repente acercarse al pesebre y decirle: sorry, Señor, nadie nos ve? ¿Cómo creaste el mundo? Él estaba en una misión especial. Así como los policías se meten en encubrimiento. El bebé no era un bebé inofensivo, inocente, sin capacidad de defenderse. Era el verbo, era el creador. Era Dios con nosotros, Emmanuel, en la fase 3 del proyecto de restauración. Al punto que las mismas estrellas se sometían al nacimiento del creador, de su creador.
Cada vez que miremos un bebé indefenso y veamos un pesebre, recordemos, mis hermanos, lo que Dios, el Verbo, Jesucristo, le contestó a Job cuando pareciera que Job lo cuestionó. Veamos un poquito de quién era ese bebé. Job 38, verso 4 dice, el bebé hablando. ¿Dónde estabas tú cuando hice la tierra? Respóndeme si eres tan listo. ¿Quién le dio a la tierra sus dimensiones? Seguro que tú sabes saberlo. Seguro que tú debes saberlo. ¿Quién le tomó las medidas a la tierra? ¿Sobre qué bases descansa la tierra? ¿Quién puso la primera piedra? Mientras cantaba a una voz las estrellas de la mañana y los ángeles lanzaban gritos de alegría. Tú, yo, nos pregunta, ¿tú sabes quién encerró el mar tras sus compuertas cuando éste brotó del vientre de la tierra? Eso fue cuando le puse como vestidos las nubes y como faja la niebla. Cuando le puse los límites al mar y lo coloqué tras puertas enrejadas. O sea, se armaron los continentes. Cuando le dije, no puedes rebasar este punto. Y hasta aquí llega el límite de tus orgullosas olas. ¿Alguna vez en la vida le has dado órdenes a la mañana? ¿Le has dicho a la aurora dónde debe estar? Jesucristo hablando. ¿Has ido alguna vez a las fuentes del mar? ¿Has recorrido las profundidades inexploradas del océano? Pero queremos entender y decir quién es Dios, ¿no? No, yo lo conozco a Él. Al que hizo todo eso, I got it. ¿Se te han expuesto las puertas del lugar de los muertos? ¿Has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has estudiado con detenimiento lo grande que es la tierra? Dime si sabes todo esto. Mi hermano, mi hermana, si Jesucristo le preguntara en esta mañana, en esta tarde, ¿y usted quién piensa que soy yo? Después de esta predicación, ¿cambiaría algo? ¿O vamos a seguir viendo e interpretando a Jesús al estilo comercial? Las cancioncitas, los villancicos lindos, bonitos que no se basan en la Biblia. Un bebé inofensivo, indefenso. Cuando Jesús tenía la facultad de llamar legiones de ángeles para defenderlo. ¿Será que entendemos el propósito de que Jesucristo haya venido? Que es restaurar la relación con Él. Pongámonos de pie, por favor.